muchísimo para reírse de una ceremonia que nos pretenden vender como lo más serio e importante del año. Yo creo que hay que quitarle esa formalidad para que se sienta más cercana y la gente tenga realmente razones para verla y estar más de 3 horas ahí sentado. Hoy en día, la industria del cine se empeña todavía en vendernos una gala súper seria cuando lo que la gente quiere son cuentos, emociones y verse reflejada en historias. Parece que los premios están en una burbuja y se les olvidó que sin la audiencia solo son un montón de gente dándose trofeos entre ellos. ¿Estamos viendo estas ceremonias para celebrar las historias que nos movieron el alma o para ver una industria tratando de convencerse a sí misma que sigue siendo relevante en una era donde el concepto de celebridades se ha transformado totalmente? Hoy nuestro podcast se llena de criterios cinematográficos, con un invitado que ya es de la casa, Jorge Roy, amante de las películas y además nos ayuda a elegirlas, periodista, crítico de cine y uno de los pocos venezolanos en ser jurado oficial de los Golden Globes. ¿Por qué se hace esto y qué relevancia tiene para la industria? Uh-huh. Porque como todo festival, porque estamos hablando de los Oscars, pero bueno, obviamente tenemos muchos festivales importantes como Cannes en cine también, que le dan como una perspectiva diferente, Venecia, Berlín, que le dan una perspectiva diferente a cómo valoran los diferentes aspectos del cine, pero los premios, el impacto que tienen los premios y su relevancia, cómo construyen industria y cómo lo vemos nosotros en el rol, porque yo tengo una opinión de marketing, pero quiero ver la opinión de ustedes antes de dar la mía. Bueno, yo creo que todos estos temas, estos festivales y las premiaciones, que si bien pareciera que tuviesen como funciones distintas, porque los festivales sobre todo ponen una vitrina más global sobre el cine y permiten que autores de todas partes del mundo, su voz como que se les suba el volumen presentando películas frente a jurados internacionales que luego hacen que estas películas se compren y se distribuyen en otros países, que eso al final es el sueño de todo director, que su película pueda viajar por el mundo y que la compren los distribuidores. Eso es lo que sucede en los festivales, que al final lo que no vemos detrás de las alfombras rojas es el mercado donde está la gente negociando, pago por tu película, pero si tu película ganó, pago más, y ese tipo de cosas pasan. Los las premiaciones como tal, mucha gente los asocia es con la ceremonia. Como alguien, ¿por qué siguen haciendo una ceremonia de 3 horas? Pero sí, detrás de esas 3 horas hay un montón de productores, de estudios que están metiéndole muchísimo dinero para que estas películas tengan visibilidad y para que la gente vaya a las salas de cine, sobre todo en estas épocas donde no hay que salir de casa para tener el contenido recién estrenado, a los mejores actores y directores haciendo contenidos para plataformas. Pues bueno, la experiencia de ir a una sala de cine, existen todos estos premios precisamente para potenciar la industria y celebrar, digamos, lo artesanal de la industria, el seguir haciendo cine para las salas de cine. Entonces, bueno, cuando se anuncia una lista de nominados, que esto no empieza solamente desde el 22 de enero, empieza desde noviembre, octubre del año anterior, se están nombrando ya cuáles son esas películas. Bueno, esos distribuidores, esos países más pequeños empiezan a buscar, a jalar esas películas y traerlas a sus mercados locales para llevar a la gente a las salas de cine y que siga siendo un negocio, porque tenemos mucho tiempo donde no vemos que una película ganadora del Oscar sea el mega taquillazo. Creo que la última sí cercana fue Oppenheimer, que sí fue una cosa cultural importante, pero antes de eso son películas muy independientes que si no tuviesen esta aclamación, quizás no llegan ni a la mitad de los países donde van. Entonces yo creo que es eso, es importante que se mantengan por esta celebración de poder escuchar voces, ver visiones distintas, temas distintos y ese poder que tiene el cine, hacernos conocer otras realidades a través de esas historias, ¿no? Y yo creo ahí que en coherencia con lo que estás diciendo, que esta temporada de premios, porque no solamente es los Oscars, si bien tienen ese objetivo comercial, es muy coherente lo que ha venido sucediendo en los dos últimos años. Porque, a ver, si vemos los Oscars ahora como plataforma de entretenimiento, tenía en los últimos 10 años en picada. Correcto. O sea, venía en picada y además antes a nivel de audiencia. A nivel de audiencia, del consumidor que quiere ver el espectáculo, que además ve el espectáculo con lo que tú acabas de conectar, con la intención desde los premios para que ese espectador luego se interese por ir a ver las películas. Correcto. Que era una estrategia que no venía dando resultados. Te acompañan las dos cosas, la bajada de rating del Oscar y además, obviamente, la ausencia de personas yendo al cine. Claro. Pero luego lo ves en los dos últimos años, 2025, su pico en los Oscars se llegó a 20 millones de usuarios, que había tocado fondo casi 9 millones de usuarios hace 10 años. En un año, por ejemplo, 2025, cuando una de las películas que más nominaciones recibió fue Wicked,
Decía, Wicked. O sea, que aquí nuevamente cada película y cada gusto es totalmente válido, pero era muy raro ver bueno, lo que ha sido toda la vida un éxito en Broadway llevado al cine, un Claro. musical, que además haya recibido 10 nominaciones, que además este año no recibe nada, pero tienes un Fórmula 1 que es una película, sí, que tiene muchos técnicos, al nivel de tecnicismo, mucho mérito, pero como historia, como película, que esto también es Dominguera. debatible. Dominguera. La nominas como mejor película. Entonces Sí. comienzas a ver que esa estrategia de elevar la intención de las personas a ir al cine como que está dando la vuelta. Sí. Ahora yo estoy premiando las películas que la gente realmente vio. Y eso es un cambio de paradigma importante en los premios. Y yo creo que es importantísimo porque una de las grandes críticas muchas veces era que los Oscars no premian lo que la gente realmente está viendo y son las películas que la gente está viendo las que mantienen viva la industria del cine. Pues sí, nos preguntamos Claro, por hay una qué. contradicción. Sí, Sí, es difícil. nos preguntamos por qué existen 10 Rápidos y Furiosos, pero existen porque cada una Un de ellas negocio. hace más de $1.000 millones en Así. taquilla. Y necesitan los estudios tener un Rápido y Furiosos para poder, no sé, financiar un Anora que quizás Así es. cuesta 5 millones, pero no tenemos ninguna certeza que esta película los vaya a recaudar. A lo mejor son 5 millones que para un estudio no representan mucho, pero había esa disociación de lo que el público realmente está viendo y lo que está premiando la academia. Y está bien, es una academia que se supone que premia otro tipo de méritos, pero también el interés popular y esas películas que logran hacer cultura y formar parte de la cultura pop, creo que también es importante que sean reconocidas. Entonces vimos cosas como sacrilegios como en años anteriores que antes no se consideraba jamás una película de superhéroes que pudiese estar allí y ahí pasó por debajo de la mesa un Dark Knight de Christopher Nolan que es una maravilla de No tiene película sentido. y no tiene sentido que no haya estado ahí. Y también han pasado por debajo de la mesa millones de películas de terror que son poderosísimas y con actuaciones tremendas que antes ni siquiera eran consideradas por no ser consideradas el arte mayor que supuestamente debe premiar los Oscars. Entonces sí, estamos en un balance ahora interesante porque hay mucho más cine comercial, pero también, y creo que este es como uno de los fuertes de los últimos 3 años, mucho más cine internacional. Abrir el espectro, salir de Hollywood y ver películas habladas en otro idioma y quitarse ese prejuicio de no, la gente no le gusta leer subtítulos, no le gusta, hay que meterlas igual, hay que reconocerlas igual, porque precisamente para allá vamos, es un cine más global donde todos podamos ver historias de todas partes Y del ojo, mundo. para los Oscars como premio es muy lógico también la inclusión porque para ampliar la marca. O sea, Correcto. incluyendo películas en las categorías que solían ser solamente películas americanas, películas, bueno, de este año brasileras y españolas muy fuertes. Correcto. Estamos viviendo la transición de... capto mucho cuando tú dices ir al cine. Ujú. Porque, bueno, obviamente se premiar el cine, tenemos esa etiqueta histórica de 80 años de el cine es ir al cine. Y desde hace muchos años, desde que Pedro Almodóvar estuvo si mal no recuerdo, fue en Cannes, que puso el statement de que no iban a permitir ninguna película que no estuviera estrenada en cines para verlo, que se ha transformado muchísimo esa visual. Mm. Y ya la visual de las grandes películas taquilleras hay que sustituirlo. Correcto. Porque serían las grandes películas streameadas. Es decir, el ciclo de vida de las películas cambiaron. Y estamos hablando de esta motivación que tenemos para ver las películas en el cine. Y la verdad que cuando uno dice, bueno, voy a ver las películas antes del Oscar, típico comportamiento Sí. pastelero Sí. cinematográfico como el mío, que tú dices, bueno, voy a ver las películas antes del Oscar. Comportamiento que aún llena kiosquitos que venden Claro, Blu-ray. y la cosa no es, voy a ir al cine a verla, ¿en qué plataforma está? Entonces, ¿a dónde quiero apuntar? Que no quiero pasar por encima de eso, aunque estemos hablando de los Oscars. El tema de que si estamos hablando de un festival que premia las películas ya se están concibiendo de una manera absolutamente distinta de cómo genero ese entretenimiento. Ujú. Cosas que hay que contemplar para entender la película, tiene que ver con la atención, tiene que ver cómo la entrego, tiene que ver con la dedicación, tiene que ver con el acceso, porque de pronto tú decías, voy a distribuir una película que tiene la primera semana, ponte, 300,000 espectadores, a una película que tiene la primera semana un alcance global porque lo voy a distribuir en una plataforma global. Es decir, la concepción del éxito, de lo que, si es verdad lo que tú comentabas antes, de que las películas es las que la gente ve y las que los estudios ven, Ujú. es diferente, entonces las premisas son diferentes. Correcto, correcto. Y eso está tan alterado esto que quizás la película más cinematográfica de este año para mí, que es Frankenstein,
Totalmente. Fue producida, financiada y distribuida mundialmente por Netflix. Y es la gran apuesta de Netflix este año, bueno, junto a Train Dreams, que es otra de las que están allí. Pero es una película que de verdad daría ganas de disfrutarla, ver todas esas texturas en salas de cine. Y estoy seguro que si salen esos números, porque Netflix además es muy reservado con esos números, estoy seguro que estaría a la par de una Sinners que sí fue para cines y tuvo un taquillazo tremendo, pero los números de tener ese acceso global, de que, bueno, es un Guillermo del Toro, una historia que es universal, que todo el mundo ha leído o ha tenido contacto con ella, en una plataforma así, quizás los números estarían a la par y es la película más streameada, pero también está, y estoy integrando un poco mucho con lo que ustedes hablan, ¿cuál es la película que logra hacer ese impacto en redes sociales y esa transgredir la cultura y estar y generar memes y generar conversación? Que se ha vuelto un factor muy relevante de la importante. industria. Total, total. Y entonces, bueno, hay varias allí, porque la de Paul Thomas Anderson, bueno, cuando salió, todos los memes de Jonah Taylor embarazada con las y todas las frases célebres que dicen estos personajes. Bueno, quizás ahí entra una Wicked, que fue como culturalmente tenía un fandom muy grande. Sinners también lo tiene. Entonces, bueno, ese factor también es importantísimo porque, bueno, pareciera que no genera tanto impacto, pero hay que saber que quienes votan en la academia son 10.000 personas, que muchos de ellos son muy mayores, que quizás no les da tiempo de ver todas las películas y al final su voto se va inclinando por lo que ha escuchado y lo que ha visto y lo que más se ha repetido en redes sociales. Sí. Por lo cual la referencia de marketing social es muy clave, porque ¿qué fue lo que escuché? A la gente le gustó, voy por esto. Total, y por eso la noticia de Sinners con 16 nominaciones, yo creo que se debe también mucho a eso, porque sabes que es una apuesta segura, la gente ha estado hablando desde marzo o febrero que se estrenó esa película, de, bueno, alabando que es una película original, que no son secuelas, que tiene estos aspectos más innovadores y técnicos, entonces tiene varios meses de conversación adelantada. Entonces al final, cuando ya me toca tomar la decisión sobre 500 películas que pueden estar en competencia, bueno, primero por lo menos para nominar, sé que esta va a estar en la conversación, entonces la marco en varias de las casillas porque ya la he venido escuchando y quizás no la he visto, no la he terminado de ver o quizás la vi y me gustó y bueno, pero como todo el mundo habla de ella, entonces existe como esa dicotomía y la verdad es que es una realidad muy dura, pero los miembros de la academia no les da tiempo de verla, esa cantidad de películas. Y esa experiencia contada desde tu punto de vista, porque bueno, cuando te presentábamos, comentábamos que bueno, recientemente tuviste la oportunidad de ser jurado en los Globos de Oro. ¿Cómo se vive esa experiencia desde el jurado? Pues porque pues, hay gente que dice, no, bueno, votan y ya. Claro. O sea, no, la verdad es que yo trato de tomármelo muy en serio, aunque a veces es abrumador, porque hay categorías, por ejemplo, la de mejor película internacional que recibes películas de 120 países. Y si te pones a sacar la cuenta y además considerando que las películas ahora cada vez las hacen más largas, hay películas de 3 horas, 4 horas. Y sí es verdad que tratas de verlas todas, pero le das una prioridad a las que sabes que ya han venido haciendo ruidos. Y en la categoría internacional es muy fácil escuchar ese ruido desde Berlín, que viene ahorita, desde Cannes, todas ya van haciendo como bastante ruido. Es difícil, sobre todo, lo que más difícil me parece es no poder disfrutar de estas películas primero en pantalla grande, porque esa primera impresión para mí sí es muy importante. Y bueno, las vuelvo a ver luego y las aprecio con mucho más, pero ya tengo ese factor sorpresa que ya lo vi en mi casa y bueno, no es el mismo efecto, por lo menos para mí. Pero es bien interesante porque sí te permite incluso descubrir joyas que quizás no habían sonado y bueno, tienes ahí tú la posibilidad de redirigir la conversación, ¿no? Porque tu voto, y por lo menos en los Golden Globes sí cuentan todos y son pocos los votos. La verdad son 350 personas las que votan alrededor del mundo y si te pones a ver, tampoco es demasiado. Con que te hagas un par de compinches puedes redirigir por lo menos la atención hacia alguien. Pero yo creo que más allá de eso es una experiencia interesante también el acceso que te da, por lo menos en el caso de los Globos de Oro, que los votantes son periodistas, a tener espacios de conversación y de entrevistas con las personas que trabajan en estas películas. Entonces se nos abre un panorama de, mira, fulano de tal está dando entrevistas por su película. Esto todo forma parte de la campaña que hacen los estudios y los actores para ganarse los premios, ¿no? Entonces, claro, tú quieres que te consideren, entonces en el periodo pre-nominaciones haces ruedas de prensa o haces, ahora que es tan fácil hacer entrevistas por Zoom,
rondas de 60 entrevistas con 60 países distintos y le estás dando 3, 4 minutos a esta persona que quizás para el actor, bueno, sí, es un día largo de trabajo, pero para el votante es interesante porque vi tu película, puedo conversar contigo sobre esto, quiero que tú mismo me aclares cómo fue esta experiencia, puedo valorar un poco mejor o con más profundidad el trabajo que tú hiciste allí. Y yo creo que eso es interesantísimo. Por otro lado, también sientes que, bueno, hay gente que se le nota mucho el desespero de quiero que me nomine y entonces por eso hago esto. Y pierdes como la magia de, al final, esta gente se está acercando a ti, quizás no tanto porque está muy emocionado de promocionar el proyecto, sino por recibir estas aclamaciones. Pero es bien interesante todo lo que pasa en el proceso. Claro, porque recibir una nominación es exponerte al mercado global de tu proyecto actual, pero también de tus potenciales proyectos. Correcto. Tiene que ver con que en realidad la nominación tiene una consecuencia económica, bien sea como profesional o bien sea como estudio. Correcto. Por lo cual mi necesidad como persona que hace vida en la industria del cine, si soy un estudio o soy un actor, es que tú me nomines no por el arte, sino por el negocio. Exacto. Entonces esa combinación... ¿Cuál es? Claro. Súper contradictorio. Claro, porque luego está Jorge, que en su experiencia que acaba de vivir, él no participa en ningún rangos de negocio de eso, él está como un crítico que va a opinar sobre las películas, pero tiene todas esas cosas alrededor que tiene que ver, ok, que nos pasa a nosotros que no somos críticos y no tenemos el conocimiento que tiene Jorge, pero dice, yo me pongo a hablar con ustedes dos acá y ustedes dicen que Cine eres fantástica, a mí me va a costar un poquitico decir que es terrible. Entonces, ok, tú parado allí, que tienes un voto, si tienes una presión por votar a un estudio que necesita esa notoriedad para su próximo gran proyecto, entonces es qué tanto en realidad esto es una acción comunicacional de marketing para vender versus la celebración del arte. Es las dos cosas. Es un poco las dos cosas y los que estamos como afuera, digamos, no lo vivimos tan agresivamente como todos los periodistas que viven en Los Ángeles. Los que viven en Los Ángeles, y tengo todos los cuentos, es como te invitan a una cena y entonces en la cena viene el actor y se sienta contigo y se toma un trago, después ves la película, y entonces sientes incluso más esa presión y son estrategias de mercadeo. Ahora hay muchísimas regulaciones porque los Globos de Oro pasaron por un momento bien complicado porque salieron a la luz, muchos chantajes, sobornos que se habían hecho y por eso es que se vieron obligados a ampliar el espectro. Antes eran 80 personas de toda la vida votando, esos mismos 80 periodistas que tenían consentidos y ahora, bueno, ahora es un número mucho más amplio de muchos países. Entonces, se ha visto reflejado en las nominaciones porque hay mucha más presencia de películas internacionales y también hay muchísimas más regulaciones. Antes ya no puedes recibir regalos o si recibes regalos los tienes que mantener como en privado y los regalos tienen que ser, recibir el DVD de la película para que la puedas volver a ver en tu casa o el guión para que lo puedas leer. Cosas como muy específicas. No es que voy a recibir, antes recibían viajes para, la película se rodó en París, entonces te llevamos a París. Claro. Pero ahora hay mucho más controlado esto para tratar de darle una visión un poco más artística a la situación, pero la verdad es que no deja de ser un negocio porque cada película tiene su propio PR que está detrás de los periodistas tratando de, buscarte, te busco el espacio, hice lo posible y logré darte este espacio con fulanita de tal que te va a dar 5 minutos para que hables con ella y dice, esta es una persona muy ocupada y está abriendo este espacio para hablar conmigo y ahí lo interesante es ver realmente cuando, y creo que es muy fácil de determinarlo cuando has hecho entrevistas, quién realmente está muy entusiasmado de hablar de su proyecto y quién realmente está tratando de figurar. Que las dos cosas son válidas. Yo no critico para nada eso, sin duda. Pero hay gente que genuinamente se le ve apasionada por su proyecto y más bien, es difícil como hacerlos que se callen en los 5 minutos que tienen para hacer más entrevistas. Entonces, eso también es bonito e interesante encontrar en el proceso. Por eso a mí me pareció fantástica, una de las mejores cosas que vi en el 2025 y con todos los premios que se llevó en los Golden Globes de este año lo ratifica, es la serie de estudio. Porque de estudio, sobre todo sus primeros 3 episodios definen muy bien lo que es realmente la industria del cine y la industria de los premios. Recuerdo un episodio donde están trabajando una idea para una película
y empiezan a armar el casting. Y dicen, no, esta no porque no tiene el tema de la representación. No, esta la tenemos que mover como coprotagonista porque es amiga del tipo que va a votar en los premios. Entonces toda la selección y al final la trama se transformó, el casting no tenía nada que ver con la idea original, todo porque iba a cómo se iba a mercadear la película, cómo iba a generar, me recuerdo la escena específica donde dicen, no, pero es que con esto no vamos a generar bailes en TikTok. Correcto. No, pero es que con esto la gente no va a generar los memes. Entonces, para mí esa serie realmente de una manera muy inteligente pone como acceso a todo el mundo lo que realmente pasa detrás de la industria, Sí. no solamente de los premios, sino de Hollywood De en general. todo. Cómo se aprueban los proyectos y Cómo todo. se aprueban los proyectos, como una película como la supuesta película de Kool-Aid va a ser dirigida por Martin Scorsese. O sea, toda esa logística que en verdad es lo que uno no ve, pero terminan siendo verdad, porque al final es un negocio. Y cómo producen el gran blockbuster para poder producir la Así que es. realmente le tienen fe al arte y al Así que es. llegar a los... Como lo que decías Eso tú, es. que es totalmente necesario. Eso es, ese balance siempre está y bueno, también hay fenómenos que surgen inesperados y que de repente una película empieza a resonar muy bien. Yo no estoy tan claro que si con Sinners ellos la tenían así pensadísima No, que yo- esto iba a ser la apuesta hacia los Sí, Oscars. hablemos de este año. Sinners, Yo, hablemos de yo tengo Sinners. un punto de vista. Ajá, por favor, adelante. Yo tengo Porque un punto- vale la pena decir que obviamente Sinners La- venimos, los Golden Globe nos dio como una antesala muy importante para hablar de esto. Sí, porque Sinners, tal cual, cuando salió, ¿qué? ¿Marzo del año pasado? Sí, exacto. Bueno, yo empecé a ver este fenómeno, además de los nuevos críticos de cine de TikTok, Ujú. que, a ver, hay personas muy importantes como Ibarreche, yo creo que Sí. además hay otro mexicano que estoy siguiendo muchísimo. Peli de la semana, Él, ¿no? ajá. Que se han vuelto, bueno, figuras importantes, que además los invitan a las alfombras rojas. Y ellos, obviamente, cuando comienza la temporada de premiaciones, comienzan a hacer sus predicciones. Y yo recuerdo que cuando Sinner salió, varios de ellos dijeron, esta película va a ser muy controversial en los Oscars. Y bueno, te preguntaba antes de empezar la grabación, porque Sinners, importante decirlo y destacarlo para que si alguna persona no lo ha escuchado, rompe el récord este año de la película con más nominaciones en los Oscars, quitándole el título a Titanic y La La Land, si no me Eso. equivoco. Y All About Eve, o sea, imagínate. Y All About Eve. Esto, sí. Pero además, en las 97 ediciones de los premios Oscar, es la 10ª película del género thriller o terror que es nominada como mejor película. Ujú. Y tiene 16 nominaciones. Sí. Yo no sé si ustedes la han visto. Yo la empecé a ver y en el minuto 20 dije, ¿qué? Ya va. Y me llevó inmediatamente a aquella película, creo que es los años 90, del Crepúsculo al Amanecer de Quentin Tarantino, que era una película donde unas personas que están huyendo de la ley se meten en un bar, ¡pum! Y todo el mundo se convierte en vampiros. Y no es que acabo de escribir Sinners, No. pero bueno. Tiene por ahí, tiene inspiraciones profundas en esto, sí. Y mucho el debate, ¿qué me pasó? La dejé de ver, no la terminé de ver. Ok. Pero me empezó a salir mucho contenido en las redes sociales de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, conectando mucho con insights o verdades culturales de ellos. Mira, así disfrutamos la música, o sea, haciéndole mucho halago a la parte musical, a la parte de la cinematografía, obviamente a los actores, porque bueno, además el director de la película Sí. históricamente utilizaba el cine como su plataforma para... El nuevo Rey Midas. Sí, Ujú. así mismo. Total, todas sus películas se transforman en oro. Entonces me empiezan a salir todos estos clips, me interesó un poco más por la película, le doy 30 minutos más y dije, no, o sea, no la he terminado de ver. Sí. Pero entonces me empieza a salir mucho contenido que es una película diseñada para seguir, que siguió una fórmula para, no estoy diciendo que esto sea verdad, esto es parte del debate. Claro. Es una película que se hizo muy siguiendo las nuevas reglas de votación en los premios Oscar, que es que, bueno, tú tienes que tener una cuota importante en todo tu staff para que sean... De representación. De de representación, no, que tienen que representar a algún grupo infrarrepresentado en la Sí, sociedad. alguna minoría, exacto. Cualquier minoría, que además los directores tienen que cumplir ciertas cuotas, que el equipo de marketing, que esta no la sabía, el equipo de marketing también tiene que estar conformado por personas. Entonces, Sinners, al parecer, hizo como todos estos checks. Porque hay personas que dicen, bueno, al final es una película de terror dominguera, con muy buenos achievements musicales, pero 16 nominaciones. Porque ya 16 nominaciones Sí. ya es un premio. Sí, total.
Oye, yo tengo, sí, mis sentimientos encontrados con esta película. Yo la vi cuando se estrenó en cines y tenía ganas de verla porque Ryan Coogler, el director, me parece que es muy bueno, tiene cosas muy buenas. Yo, las películas, o sea, si alguien logró que a mí me gustara o me interesara el boxeo, fue él con las películas de Creed y toda la saga Rocky que me encanta. Pero una de las cosas que yo sí daba a favor de esta película es, bueno, un blockbuster original, de material original, no inspirado en nada, bueno, puede estar inspirado ligeramente, pero no basado en ningún libro, ni en superhéroes, ni una secuela de una secuela, que eso es rarísimo verlo hoy en día. Esta película logró un montón de dinero siendo una cinta original y es más difícil de mercadear, sobre todo cuando tiene como, es una película de época, la música que el blues, que tampoco es el más popular de todos, no estás mercadeando K-pop, sino blues en época, en la época de la segregación racial. Pero sí creo, y cuando la empecé a ver, que sigue como la misma fórmula de una manera mucho menos efectiva que Get Out en su momento, que usa el género del thriller, medio suspenso y terror, desde un punto de vista más del entretenimiento, que es la aparición de estos vampiros, que al final son como 3 películas en una, porque los vampiros salen a los 25 minutos finales, pero antes de todo eso, bueno, viste unas secuencias musicales larguísimas que están impresionantemente rodadas, pero yo la siento desconectada, la película, como que son pedazos. No articulados. No, exactamente. Entonces, bueno. Es como una especie de rayuela. Por donde la veas hay un cuento. Exactamente. Y entonces yo salí con una sensación de me impresionó lo que vi. No sé si para bien o mal, me impresionó porque hay cosas que no había visto antes y me parece interesante. Pero jamás pensé en la trascendencia que iba a tener y sobre todo ya me parece como que si vino un tsunami en todas las categorías que podía ser considerada, la consideraron. Y bueno, una película está bien, yo te acepto, Michael B. Jordan hace dos personajes en la película y es un buen ancla, pero luego todo el elenco secundario nominado, cuando es una película coral que tienen personajes muy puntuales, cuando era un año además de actuaciones secundarias muy potentes, guión, fotografía, todo. No hay categoría donde hubiese podido estar nominado que no está. O sea, la única que no está es actuación femenina principal porque no tiene una actriz principal. Pero me parece que no es una película de estas que va a trascender en la historia que todos recordaremos. Ay, el año de Sinners. O sea, yo siento que este año sí, porque fue la conversación, pero yo creo que es una película que no es memorable. O sea, no tiene ese factor de la quiero volver a ver para recordar lo buena que fue. Creo que eso no. De hecho, probablemente va a pasar como en algunas otras películas que ha pasado en el Oscar que tienen muchas nominaciones y que en la ceremonia decepcionan. Yo creo que no va a ganar. Yo creo que va a ganar pocas categorías. Probablemente. En la música yo creo que se lo va a llevar seguro, pero yo sí le veo de las 16 no más de 2, 3 premios que se va a llevar. Yo también. Porque tú acabas de mencionar algo de la memorabilidad. Y literalmente, o sea, de las películas que tenían el récord anterior, si bien uno es un musical, La La Land, han pasado cuántos años que se estrenó y mucha gente todavía la ve y la ve y la ve y la ve. Y no hablemos de Titanic. O sea, ni hablemos de Titanic, que sigue estando tú te metes en Netflix en cualquier país y dice top 10. Titanic está metida ahí. Tal cual. Pero viste que esta película es muy rara la apuesta. Es muy rara la apuesta. Porque tú dices, mira lo que es el tema, mira cómo lo voy a abordar, mira lo que tiene y la produzco 100% con cámaras IMAX. Entonces es una película técnicamente muy purista. Sí. Con unas cámaras IMAX, con una ambición muy importante, cero digital, pero luego en la ejecución, obviamente estamos hablando de un gran director, de un recorrido, pero hay una apuesta técnica muy importante, por lo cual hay una posibilidad técnica en los premios técnicos que puede tener repercusión. Claro. Y yo creo que esa para mí, o sea, yo pensaría y cuando la vi pensaba que esa era la intención, conectar desde lo técnico, de presentar un espectáculo visual interesante, sin mayor pretensión a lo que estamos ahora, 16 nominaciones. O sea, sí, porque bueno, es como, yo la metía en la misma categoría de un Avatar, que bueno, la primera... Totalmente de acuerdo que este año no tuvo nada. Por eso, que la primera Avatar, era tan disruptiva, nunca habíamos visto algo igual y sí fue una de las grandes favoritas a ganar Mejor Película del Año. Ya las dos siguientes se han quedado con la parte técnica, que siguen siendo un espectáculo visual. Para mí eso era Sinners este año y me sorprende, bueno, el tsunami que ha tenido de nominaciones me sorprende, pero al ser la más nominada es la que más tiene posibilidades de irse con menos. Tiene inteligencia artificial la película, sí. Sí, tiene. En la generación de Face Swap, que para pulir interacciones físicas se utilizaron inteligencia artificial en la película. Que me llama, por cierto, paréntesis, me llama mucho la atención del statement ya oficial o lo que ya la academia dice
sobre la inteligencia artificial. O sea, la academia dice, no tenemos nada en contra de la inteligencia artificial, no va ni a beneficiar ni a dañar la película. Pero aquí es donde viene la parte rara. Siempre y cuando la intención realmente venga del corazón humano. ¿Y cómo se mide esa intención? Ese es el gris, es el gris que dicen. Pero tú sabes que creo que se está anticipando 5 o 10 años a lo que pueda evolucionar la inteligencia artificial. Sí. Porque, a ver, en términos reales, es como que si, bueno, ¿qué diferencia hay utilizar inteligencia artificial o utilizar CGI? CGI es una herramienta. Y es una desvirtuación de la verdad, o sea, de la realidad. Eh. Entonces, en realidad, no hay por qué tener un statement particular de la inteligencia artificial si logra narrar una emoción, un sentimiento o algo que tú quieres describir. El tema es que le están poniendo la humanidad para que es posible que en el próximo, en el futuro inmediato, toda la generación de la película no sea humana. Exactamente. Claro. Exactamente. Y ahí entra, bueno, por lo menos el año pasado hubo una mini campaña de desprestigio que al final no funcionó con Adrien Brody por la película El Brutalista, porque usaron inteligencia artificial para mejorar su pronunciación en húngaro, que es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Y entonces decía, no, bueno, pero entonces su actuación no se merece un Oscar, porque en 2 diálogos que tiene en húngaro, claro, las otras 3 horas y media que dura la película, entonces su trabajo no es suficiente. O lo mismo el debate incluso con Avatar. La actuación de motion capture vale la pena ser considerada también como mejor actuación del año o no. Porque yo recuerdo que esta conversación va desde Andy Serkis, que era el actor que hacía a Gollum en El Señor de los Anillos. Esa es una interpretación que nos quedó marcado a todos. Absurda. A todos nos quedó marcado. Y es la verdad que, bueno, está bien, la criatura fue creada digitalmente, pero ahí está la interpretación de este personaje, sus expresiones, y ves al actor y dices, son iguales. Pero con Avatar pasó mucho porque Zoe Saldaña, que por cierto se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos porque está en Avatar y en Los Vengadores, ella en esta película, en la tercera en particular, tiene un desempeño, la verdad es que mucho más profundo, una película que no le dedica nada de tiempo a sus personajes. En esta sí, hay un duelo interesante, unas escenas dramáticas muy interesantes, pero ese tipo de actuaciones todavía no estamos listos como para premiarlas, porque bueno, hay todas esas capas digitales que como no entendemos ese proceso, no sabemos qué tanto es lo que está dando el actor y qué tanto se le está poniendo con la tecnología. Yo recuerdo que, o sea, yo nada más de las 3 películas de Avatar vi la primera, pero hace poco vi que está publicado en YouTube, es como un mini documental que cuenta desde el punto de vista de James Cameron y su equipo todo el reto técnico, porque a ver, James Cameron al final le va a dedicar 20 años de su vida a crear este universo. Y cuando uno lo ve desde la perspectiva tecnológica y todo, bueno, literalmente la última película, la tercera, Cenizas y no... Fuego y Cenizas. Fuego y Cenizas, no, o sea, ya él tenía la idea clara hace muchísimos años, pero la tecnología no estaba ni cerca desarrollada. Y él y su equipo se han dedicado a desarrollar la tecnología. Correcto. Entonces tú ves todo esto y tú dices, sí, pero ahora eso vale la pena que la nomines como mejor película, que no pasó con esta tercera edición. Pero a donde quiero llevar el puente es en el caso de ese tecnicismo y tecnología aplicada a una historia, como es el caso de Fórmula 1. Correcto. O sea, porque Fórmula 1 ya todos la vimos, y bueno, por lo menos aquí tenemos una opinión consensuada de que yo la vi, sí creo que Fórmula 1 es una película hecha para verla en el cine. De hecho, cuando yo la vi, yo le dije a John, bien, la trama es una trama de domingo. Ahora, verla en el cine, a mí me pareció fantástico desde la perspectiva visual, técnica, visual, el audio es una locura. Y eso que yo la vi en un cine que no la vi en IMAX, claro. Y menos en el IMAX especial para la que fue hecha. Exactamente. Yo creo que ahí está como que el espaldarazo que le están dando, porque hay que contarle a la gente que Fórmula 1 fue producida, financiada por Apple. Exactamente. Apple fue el primer estudio de streaming, por decirlo así, que ganó el Oscar a Mejor Película con Coda, una película que todavía yo sigo preguntándome por qué ganó, pero ganó y rompió esa brecha de que un streaming ganara, ¿no? Entonces, una película que está producida que podría haberse limitado solamente a las plataformas de streaming, hicieron un gran esfuerzo publicitario
por llevarla a todas partes del mundo, una gira de promocional, y la película representó una taquilla muy importante, sobre todo a nivel global para la industria. Creo que en Estados Unidos se acercó a los 200 millones, pero en el resto del mundo hizo 600, 700, porque el deporte también era mucho más seguido en otras partes. Y yo creo que eso es como un espaldarazo a lo que aporta al cine y al movimiento de gente, pero está por encima de la calidad real de la película en cuanto Totalmente. a historia. Como película Sí. en el todo. Sí, y O sea, fue una sorpresa. Yo creo que fue de verdad. Igual recuerden que el premio a la mejor película se le da al productor. Y esta, a nivel de producción, es una película que interesante. Claro. Había muchas locaciones, extras, carros, cosas interesantes desde el punto de vista de la producción. Pero más allá de eso, cuando uno tiene el título de mejor película, tú dices, esta película realmente nos marcó tanto como Claro. para definir el Eso es un buen 2025 en punto. el Eso es un buen cine. No, la verdad que no. Tú sabes que yo creo que el paso del tiempo nos va a ayudar a entender muchas cosas, ¿no? Tú decías ahorita la referencia que tenían para la evolución de Avatar y que no existía la tecnología y que desarrollaron la tecnología. Y eso fue Kubrick para hacer Totalmente. Odisea. Ujú. O sea, que desarrolló ópticas y desarrolló visuales. Y en ese momento probablemente no sé qué fue lo que se discutía, pero el valor que le damos después del tiempo es exacto, espectacular. es lo que te iba a Sí. decir. En su momento hay películas de él que no... Sí, pero luego tú le das un valor en el tiempo que tú dices, wow, mira, o sea, o las primeras transiciones ¿Cómo que se hizo hizo Hitchcock, o la transición de Ciudadano Kane de movimiento de cámara, de plano de cámara, que eso hay que entenderlo en el espacio-tiempo. Sí. Eso como una reflexioncita ahí, y quería hablarles un poquito de One Battle After Another, que esta fue la única película de las que están acá que yo vi en el cine. Ok. En el cine. En el cine. Bueno, Y realmente, bueno, yo tengo también muchas controversias porque bueno, hay como unas premisas ahí raras que estén de la estructura de la narrativa del cuento, la historia, de la Ujú. visión de una visión tan izquierdista en los Estados Unidos. No estoy acostumbrado a entenderla, pero hay un plano secuencia que para mí define la película, que es el plano secuencia de La persecución. la persecución de los Absurdo. carros absurdo. con la tensión del calor, se le paran los pelos, con el calor que reflejaba. Con las curvas que no puedes ver si el carro viene o no. Yo viendo esto en cine dije, pero ya va. Ujú. O sea, la película para mí perdió como que todo el sentido de lo demás y como que se centró en esa imagen y dije, wow. Es decir, la capacidad que uno tiene a ver, esta película, bueno, está muy respetada también, nominada y tal. Yo no me parece tampoco algo tan magnífico, pero hay cosas que te dicen, uy, aquí hay algo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que esta es la gran favorita y de hecho es la a vencer. Es una película sí que creo. resuena muy bien en Estados Unidos, sobre todo en los tiempos en los que se viven, los Sí. aspectos políticos, el tema de los inmigrantes que está allí, Sí. los grupos de poder manipulan la sociedad detrás de, bueno, todas estas cosas que lo vemos en las noticias, pero que una película lo haya hecho. Yo también coincido contigo que la manera en la que está contada, como que no sabes hacia dónde quiere ir o cuál es el foco y al final en los últimos 20 minutos se transforma en una película de acción y Sí. es como, ¿cuándo pasó esto? Pero tiene muchas cosas y yo creo que también aquí viene como algo que la academia en estos 98 años ha hecho mucho, estar con el tema indicado en el momento indicado. Paul Thomas Anderson, este director, ha hecho películas brillantes desde Creo que Boogie nunca, Nights. pero nunca había nada. Nunca había Nunca. ganado. Nunca había ganado y le llegó su momento. Este es como el año de Paul Thomas Anderson porque hizo la película que quizás tocó en la fibra correcta, En el sobre momento. todo en el momento y en la temática, la conversación de este año a nivel político y social, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, es una manera también de darle un espaldarazo y premiar la carrera de este director que, bueno, tiene There Will Be Blood, estuvo hace unos años con Licorice Pizza, El Hilo Fantasma, o sea, tiene un montón de películas que revisas tu filmografía y muchos dirán, no, esta no es su mejor película, pero bueno, es el momento en el que habló, su discurso iba muy coherente con cómo está el mundo. Yo creo que le pasó un poco también a Christopher Nolan. Para mí tampoco Oppenheimer es su mejor película, es una gran película, de pero acuerdo. hay otras que me gustan más. Creo que le ha pasado a Leonardo DiCaprio con también sus actuaciones, o sea, todo esto. Pero pero que Leonardo DiCaprio obviamente hace que la película me guste más, ¿no? Sí, Pero es que además, sí, pero sí. es que además, coherente con lo que estábamos hablando al principio, una de las grandes piezas publicitarias que ha recibido una batalla tras otra Ujú. es ese clip que se ha hecho infinitamente viral en las redes sociales, que es el silbido de Leonardo DiCaprio. Claro, claro. Donde todo el mundo dice, solo por esta escena le tienen que dar el premio a él, al productor, al director, al de luces, y de verdad es un clip que llama mucho la atención, y ver a DiCaprio y a Del Toro juntos
Tal Siempre, cual. siempre Es una que joya. incluso hasta Sean Penn. Es o que yo sea, te iba a decir, sí. a mí el papel de Sean Penn me pareció Todos. espectacular. Sí. Que es un actor que yo, en lo personal, Sí, o sea, lo aprecio mucho en profesionalmente. en este sí. lado del mundo no lo quieren mucho. No, la no lo verdad. queremos mucho, pero yo vi ese personaje y dije, este tipo que tenía tanto tiempo sin hacer cosas, sale con este personaje. Sí. Tiene personajes como muy memorables porque incluso ver a Leonardo DiCaprio en ese plan de increíble. un tipo más quedado, que bueno, no tan resolutivo como otras películas, yo creo que es interesante y creo que sí, está dando una sensibilidad importante esa película en este año y creo que también se suma a eso, vamos a reconocer finalmente a un tipo que tiene 25 años regalándonos películas increíbles y llegó su momento de Bueno, como premiarlo. pasó con DiCaprio, que por muchos años tenía nominaciones y Sí. nunca llevaba. Fue hasta la película de... ¿Cómo es esta? La de la nieve. El Renacido. El Renacido que se lo lleva. Peliculón. Peliculón. Le Que pasó yo- a Scorsese. le pasó Scorsese a lo Scorsese. premiaron por Los Infiltrados, cuando te había hecho Taxi Driver, Manhattan, o sea, un Bueno, poco esta película. pero ¿por qué no firmó Kool-Aid? Porque si hubiera firmado Kool-Aid... Ahí está, correcto. No, que yo creo que DiCaprio repite este año. Sí, Yo creo bueno, que sin duda repite este año. Saben que no cobró por la película. Sí, o bueno, cobró Cobró muy menos. poquito poco. porque lo completó con dame taquilla, pues. Si no, no Ok. puedes pagar. Arriesgadísimo en estos Ujú. días, ¿no? Pero Y Sí. arriesgado y además para una película de más de 3 horas, Exactamente. que bueno, sí funcionó bastante bien en taquilla, no sé cuánto costó, pero para el tipo de película que es, y recordemos que cuando son 3 horas, son menos funciones al día. O sea, 100 una de 2 horas, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. O sea, un presupuesto Sí. bastante para acotado. tener todos esos actores, Sí, sí, una sí. ganga. Sí. Y bueno, y con todo lo que está pasando, seguramente veremos que en esta semana la gente que no la vio en su momento cuando se estrenó en septiembre, la va a ir a ver Seguro. ahora para salir de esa curiosidad. Y A24 sigue dando que dar, se está volviendo como un estudio cliché. Para mí es un... Sí, pero yo todavía le sigo viendo la magia, no sé qué piensas, Jorge, Ujú. en A24, que cada película que ellos hacen sí tiene una narrativa, un punto de vista totalmente diferente. Creo que le siguen dando esa cabida al sueño original de ellos de dar totalmente libertad creativa a sus directores. Sin duda, pero sumado a esto, yo quiero, la gran rival es Neon. La distribuidora Neon tiene, o sea, este año nada más y nada menos Que le Neon puso el ojo. tiene- Tiene Valor Sentimental, No la he tiene visto. El Agente Secreto, Ujú. tiene No Other Choice, que bueno, esta quedó por fuera. El año pasado tuvo Anora, tuvo Parasite. O sea, ya Neon tiene una cantidad de películas y verdad. tienen un ojo muy estudiado de qué está funcionando y películas muy diferentes entre sí. Y puede ser más global, tal vez, su visión también. Sí, puede ser más global y siempre cuando están en el Festival de Cannes están así, ¿cuál es la batalla? ¿Quién va a dar más por una y por otra? Pero es verdad que las dos distribuidoras se han destacado por tener un sello más autoral, donde respetan las premisas hasta el fondo, así sea una cosa que nos vamos a estrellar y bueno, invertimos en ella, o a lo mejor es una de esas joyitas que solo necesitaba que alguien confiara y termina haciendo. Y bueno, ahí está, con este año la apuesta de 24 es Marty Supreme, que se convirtió en la más taquillera del estudio, superando incluso a su ganadora del Oscar, que es Todo en todas partes al mismo tiempo. Una locura. Es una locura de película que locura. a mí me la pones el guión en papel y yo digo, esto no lo va a querer ver nadie. Nadie. Y después la Sí, ves y es dices, raro, es raro. es rarísimo. Ping-pong, o sea, hay una... ¿Cómo explicas esta Bueno, y película? todos los logros técnicos que tuvieron que vencer, se hacen pandemias, o sea, Ujú. todo lo que sucedió. Pero Correcto. tiene 7 nominaciones. 7 o sea, nominaciones y bueno, Timothée Chalamet ha hecho una campaña hablando ahí de marketing también Ha hecho duro. duro y él está decidido, bueno, fíjate, han salido muchas entrevistas donde él decía que Leonardo DiCaprio le dio unos consejos para poder tener una carrera como la de él y el principal consejo es no hacer películas de superhéroes. Entonces, bueno, ahí está haciendo un cine súper alternativo. El año pasado estuvo muy cerca con esa película de Bob Dylan y ahora este año, bueno, tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los actores más jóvenes en haber ganado el premio a Mejor Actor. Le doy chance a Timothy este año. Yo se los Porque es veo. su tercera nominación, ¿no? Su tercera nominación, Call Me By Your Name, luego el año pasado con Un Completo Desconocido, que es la de Bob Dylan, y este año con esta película que la verdad, se los digo, yo creo que es de esas que cuando tú me preguntas, ¿cuál me recomiendas de las 10 nominadas? Yo no te voy a recomendar la que va a ganar porque a lo mejor no le va a gustar a la gente, pero la que yo creo que le va a gustar a todo el mundo redondita, Es- aparte de Fórmula 1, que creo que puede ser que te guste más o menos, pero la vas a pasar bien, es Marty Supreme. Es una película divertidísima que yo no me imagino una persona diciéndome qué porquería de película, eso no va a pasar con esta película. ¿Sabes que hay un dato rarísimo que es que
a Timothy lo invitó la Federación Internacional de Tenis de Mesa Ajá. a participar en torneo de tan bien que lo hizo. Wow. Se metió tanto en el personaje. Tanto en el personaje que le invitaron a participar desde la Federación de Tenis. Wow, pero es que es impresionante. Yo jamás pensé que yo me podía emocionar tanto con un partido de ping-pong. Bueno, de creo tenis de que mesa. muchas de las escenas Sí. realmente él tuvo que aprender y se metió tanto que realmente fue como le pasó a Ryan Gosling con tocar Con el piano con La La Land. En el jazz, tal cual. Entonces, te acabas de decir que entonces tú creerías que esta es la que recomendarías. La que Pero recomiendo De dijiste, las 10, esa Ajá. es. pero dijiste la que va a ganar. ¿Cuál va a ganar? va a ganar una batalla tras otra. Yo también creo. Claro. Va a ganar Yo una también batalla tras otra. Yo también creo. A mí me gusta, también tengo esa duda, pero siento que cada vez eso es factores menos importantes. No, y el porque momento, tú lo decías ahorita, el momento político, social que está, esa es la película hay que va- ver las películas como la representación de su tiempo y su momento. Una cédula. Hay unas que están mucho más representativas cuando son elegidas la mejor película del año. Hay otras que luego el tiempo nos dice están desfasadísimas. Hay otras que nos olvidamos completamente de ellas. Pero bueno, sí dejan una historia. O sea, yo todavía no supero ese año en que, bueno, gana una Crash versus Brokeback Mountain, que todavía creo que Brokeback Mountain rompió una cantidad de cosas que siguen siendo relevantes hoy en día, y Crash, nadie se acuerda de esa película. El otro día se viralizó un clip de lo ofensiva que es esa película hoy en día, y tú dices, bueno, hay cosas que en ese momento tenían su coherencia. Solamente para entrar en la otra parte de la conversación, Ujú. de lo que vistes en los Golden Globe. Porque bueno, nuevamente, viendo todos estos TikTokers del cine, que dicen, bueno, en la temporada de premios, si esto pasa y esto pasa y esto pasa y esto pasa, esto es lo que seguro va a pasar en los Oscars. Ujú. Según lo que has visto hasta ahora. Según lo que yo vi, yo tenía más esperanzas con varias películas internacionales que al final los Oscars sí les dio como algún reconocimiento y no tantos. Por lo menos la que ganó en Cannes fue solo un accidente, que un peliculón. Peliculón. Y no entiendo cómo no está entre las 10 nominadas. Yo creo que ese era el spot que se llevó Fórmula 1. Es una película muy relevante, necesaria para estos momentos, que aunque Sí. sucede en una realidad en Irán muy particular, bueno, en todos lados donde se vea, yo creo que podemos encontrar cosas en común con esa película y me parece brillante. Y otra que quedó por fuera, que para mí, y esa va a llegar a los cines, es la de No Other Choice, que es una película coreana. Este director que ha hecho Old Boy, The Handmaiden, un montón de películas. Y es una película que habla sobre, bueno, esa sociedad que te exige tanta perfección y tener tantas cosas logradas en ciertos momentos de tu vida. Pierdes el trabajo cuando crees que ya estás aseguradito de todo. ¿Qué serías capaz de hacer para poder retomar esa vida que tuviste? Y hasta qué punto llegas que no tienes otra opción que hacer el mal o hacer las cosas que suceden en esta película. Una comedia negra brutal, y también me sorprendió que no estuviese allí porque con ese pedigrí, esa cantidad de reconocimientos que tuvo antes, no pasó. Pero bueno, los Oscars es una mezcla de muchísimos intereses, y ahí por eso se vieron en la obligación de ampliar a 10 de las mejores películas del año, porque hay muchos intereses que cumplir. Tenemos que incluir el cine de arte, tenemos que incluir el cine comercial, tenemos que incluir el cine internacional. Y bueno, yo creo que es un grupo bien representativo y diverso de lo que está pasando en el cine, y hay cosas muy interesantes. Bueno, Pablo Escuarte está como mejor actor. Bueno, ¿verdad? Wagner Moura, exactamente. Wagner Moura, a mí, Actorazo. ¿Qué a mí me película? gusta El agente mucho, sí. secreto, ¿qué película? Vean. A mí me gusta mucho. Tengo que Desde admitir- Tropa Élite, John, desde Tropa Élite. es un Desde peliculón. Tropa Élite, él es Peliculón. un gran artista, y bueno, tiene ya tiene la etiqueta de ser el primer artista latinoamericano Así es. para ser nominado no en la categoría de general, Mejor actor. sino mejor actor en general. Y yo creo que nos da como un nuevo expectativa en el mundo del cine global versus ese reconocimiento que es en los Oscars. Hoy es día del cine venezolano. Correcto. Hoy día que estamos grabando esta película, y bueno, hace rato que no tenemos nosotros como que la sensación de estar cerca de esto. Entonces esta situación de lo que nos está dando Te abre muchas verdades. nos abre mucho esa expectativa de posibilidad. Obviamente el cine brasilero es muy importante. Estamos hablando de un gran actor brasilero, pero no significa que no existan esas posibilidades cuando se cuentan historias que nos narran y que tengan impacto de emociones que son compartidas a nivel globalmente, ¿no? Suponiendo que Correcto. estamos parados en 10 años, si hoy, con todo el histórico de películas venezolanas, y tuvieras que nominar una película para que represente a Venezuela en los Oscars, Uy, está difícil. Está difícil. Tú sabes que yo pensaría Ajá. que me iría por el documentalismo, y yo creo que Araya sería Araya tiene un buen representante. Sí. sí.
Araya sin duda. Amigo en su momento logró, no Amigo. logró... Hermano, Hermano logró... Hermano, No, Marcel Moscú, Raquín. logró Moscú. Logró Moscú. Correcto. Lo más cerca que hemos estado a los Oscars es con Libertador, de Alberto Arbelo, que llegamos al shortlist de las películas internacionales, que es como las 15 que preseleccionan antes de elegir a las nominadas. A ver, Araya sin duda, yo siento que es una película representativa y define idiosincrasia, define cultura y creo que la sigues viendo a pesar de los años que tiene y lo tiene todavía. Ahí está lo que somos nosotros. Siento que hay películas más actuales que son más microcosmos del tan cambiante país que tenemos nosotros que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, Una Pelo Malo es una película Pelo que Malo. me pareció Espectacular. y siento que de haber tenido un músculo hubiese llegado incluso más lejos de donde llegó. Azul y Nota Azul y Nota Rosa, Rosa. que ganó Ganó el Goya. Goya. Manuel Goya. Es una película, yo creo que para Venezuela muy, muy transgresora, para otros países no tanto, porque ese tema se ha tocado en muchos, pero para verdad. Venezuela es una película muy importante y necesaria, o sea, porque todavía hay realidades que están ahí que creo que es importante volverla a visitar. Pero lo que sí quiero rescatar y uniendo con esto, yo creo que esa gran película de Venezuela está por hacerse porque tenemos mucho material y creo que nos va a pasar algo, ojalá, como lo que está pasando en Brasil. 2 años seguidos, el año pasado ganaron el Oscar con Aún estoy aquí. ¿Gana Thomas Anderson el mejor director o podemos pensar que Guillermo del Toro se puede colear por allí? Yo creo que gana Paul Thomas Anderson, yo creo que es un premio como merecido y que sí, va a ser el director representativo este año. Sin embargo, creo que esa película que tiene, si no me equivoco, 13 nominaciones, son bastantes, va a estar repartido. Ahí la mayor posibilidad que tiene de actores va a ser Teyana Taylor, que hace la actriz, la embarazada, el personaje de Perfilia Beverly Hills. Ella tiene muchas posibilidades, se acaba de ganar el Globo de Oro. Los dos actores de reparto están excelentes los dos, pero ¿qué pasa? Esto mucha gente no lo ve, dice, ay, tienes 2 nominaciones, pero si tú quieres votar por la película en esa categoría, tienes 2 opciones y prácticamente se anulan la una con la otra. Por eso pasan y hay estrategias que se hacen. Por ejemplo, en Wicked, las 2 son protagonistas, pero no las ponen a competir. A Cynthia la mandan a Mejor Actriz Principal y a Ariana de reparto. Y así puedes votar por la película en las 2 categorías y no que compitan entre ellos. Entonces, al tener 2 es complicado y ahí en ese reparto quizás puede estar Stellan Skarsgård por Valor Sentimental. Yo creo que varias películas se van a llevar algún premio importante. Por lo menos Hamnet se va a llevar a la mejor actriz. No creo que se lleven nada más. Sinner se va a llevar la música. Creo que se puede llevar el guión original. El guión adaptado se lo lleva Una batalla tras otra, que sería otro premio más para Paul Thomas Anderson. Entonces, bueno, puede pasar. ¿Y actor? ¿Mejor actor? Actor yo creo que va a ser Timothée Chalamet. ¿Tú crees? Yo Uf, creo. Yo creo que con todo lo que está pasando ahorita se lo quitaron y yo creo que se lo lleva DiCaprio. Hagan Vamos a el ver. clip, vamos a ver quién se lo lleva. La próxima, la que nos va a dar buenas señales va a ser los SAG, los premios de los actores, porque recordemos que esos 10.000 que votan, la mayoría son actores y muchas veces se parecen los ganadores tanto en los SAGs como en los Oscars. Entonces, bueno, el 1 de febrero ahí vamos a saber por dónde van los tiros hacia los actores, pero por ahí está. Yo creo que la verdad, pues, aunque yo soy demasiado enamorado de todo lo que hace el trabajo de Leonardo DiCaprio, Ujú. yo creo que no me da como para mejor actor de actuación. A mí me gustó mucho su dirección en esta película. A No, mí está me gustó. buena, Me está parece que buena, es lo pero, más rescatable de la película. lo que pasa es que también me sesga un poquito de que pasaste 50 años con actuaciones espectaculares y nunca lo lograste. Hasta Ajá. que lo lograste en una que era imposible que no lo lograras, Sí. no te la van a dar por esto. Sí, lo que puede pasar es que ya tú sabes, Leonardo DiCaprio no hace tantas películas y cuando hace son Exactamente. películas buenas, de premios, todo. Entonces lo que puede pasar mucho es ese voto de confianza. O sea, yo Sí. voto por DiCaprio porque No, sé y como que... no, Y es no un te lo duelo di, de- no te lo di tantas veces, Ajá. vamos a darte Ujú. dos. Es un duelo de generaciones. Sí, O sea, total. tenemos 2 generaciones de actores muy Ojo, distintas. yo sí creo que Timothy Chalamet, Sí, es Timothy, complicado, el pana Timothy. tal cual. Yo sí creo que él también está haciendo una bandera en la academia para tener un rostro no solamente good looking o bonito, sino un actor de calidad que en el mundo está trayendo a generaciones jóvenes. Y se lo toma en serio. O sea, es un tipo Por que eso, se lo o sea, toma un en tipo que su serio. actuación es, el crafting de él es serio. Por eso, con lo de Bob Dylan estuvo no sé cuántos años aprendiendo la voz, la guitarra, ping-pong. todo. Y el ping-pong, exacto. 6, 7 años practicando ping-pong para estar en ese nivel. Y creo que es un tipo, además él es productor de la película. Está una película que él financió, que ayudó a que se llegara a donde está. Entonces, bueno, creo que el estar tan involucrado en un proyecto y con tanta pasión
eso habla bien de Te él. digo algo, creo que tú no la has visto, pero la cinematografía de Frankenstein, que yo un día la puse como Qué que, bueno, maravilla. vamos a ver qué tal. Qué Y maravilla. dije, o sea, Del Toro siempre, además, Siempre. él con los detalles, él sí es un artista, se lo toma muy en serio, Ujú. utiliza las técnicas pero old fashion. Aquí estaba leyendo, hay un dato que nos compartían de Frankenstein, de cómo emuló el tema del agua, que se pudo haber hecho con efectos especiales y se Totalmente. fue a una técnica de los 70, de los 80. Yo creo que además el tema de las miniaturas, o sea, es un tipo que... Qué locura esos 3 directores mexicanos. Es una Una locura. Una es una locura. demencia. O sea, Iñaki- un tridente Locura. perfecto. Cuarón y Cuarón. Iñaki Iñárritu, sí. y Guillermo. Pero hay un dato particular, ya hablamos un poquitico de la inteligencia artificial, pero otro dato es que muchas de estas películas volvieron al 35 milímetros como formato. Ujú. Y es raro, es particular, porque mientras estamos hablando del streaming, ya todo es digital, tal, la distribución de la película por digital es mucho más fácil, la capacidad de verla a nivel global y tal, y de pronto, bueno, pero déjame grabar mi película con... Ajá. Bueno, y la gente está comprando vinilos otra vez, Sí. a pesar de que la puedes Sí. tener. Sí, sí. O sea, yo creo que también y bueno, también muchos directores jóvenes están como yendo a esos formatos que no tuvieron la oportunidad Claro. de Es trabajarlos en coherente. su momento. Quiero Entonces, descubrirlo. quiero descubrirlo. Y si la película además se presta, bueno, el año pasado en el Brutalista, este director es bastante joven, tiene como 40 años, y se fue a este formato VistaVisión, que es cuadrado, o sea, todo en celuloide, y dices, bueno, es interesante esto porque es una película, esto te hace que sea mucho más costosa la película Así porque es. es una tecnología que quizás está más obsoleta ahorita, y también te limita en cuanto a la distribución, porque no todas las salas están equipadas para que puedas disfrutar de ese formato en su calidad más pura. Entonces, bueno, lo mismo pasa con los IMAX, que bueno, el formato Claramente. IMAX no hay tantas salas en el mundo y se pelean por tenerlas. Entonces, eso es uno de los secretos por los que Avatar al final logra estar 14 semanas seguidas en primer lugar, porque es una película que fue concebida para verla en ese formato y se queda y se queda y se queda durante tantas semanas y bueno, sigue acumulando taquilla. Hay un mapa de ruta. 7 de febrero están los DJ, los directores. Sí. El 22 de febrero los BAFTA. Ujú. El 1 de marzo los CAG, que son los actores. Y el 15 de marzo los Oscars. En ese mapa de ruta vamos a entender un poco más de qué tan alejados estamos. Sí, y yo creo que uno clave que en verdad casi nunca le toman consideración porque no es una ceremonia que se transmite ni nada, son los PGA, que son los Producers Guild of America, el sindicato de productores. Yo creo que si vemos las estadísticas, creo que los últimos 15 años siempre han acertado entre la ganadora del Oscar y la ganadora de los PGA. Este año, una sorpresa, entre sus nominadas incluyeron Weapons. ¿Vieron esta película? No. La hora de la desaparición, una película de terror. Esta es la de los niños, la de ahora. Lo de los niñitos Sí. que se desaparecen, que está nominada sí, la sí, actriz, la actriz Amy Madigan. Bueno, la incluyeron allí y es rarísimo ver una película de terror que también fue bastante taquillera allí. Entonces dices, bueno, algo están viendo estos productores. Hay que estar pendiente de ese premio porque es el que nos va a ayudar más con las quinielas y bueno, con los SAGs también pendientes de los actores. Pero esa es la hoja de ruta y yo creo que va a ser una temporada no con tantas sorpresas como la anterior, en las que tuvimos tragedias, Emilia Pérez, controversias, cancelaciones, todo. Fue agotadora esa temporada. Esta va a ser un poco más tranquila, a menos de que, bueno, siempre hay espacio para escándalos de aquí. Mira, está saliendo el de Marty Supreme esta misma Sí. semana. Mira, pero vamos a llegar a una parte de la Ajá. sección que es donde vamos a sacar más clips. Ok. Porque aquí es donde te vas a mojar. Ajá, para ver. Ok, a ver. Vamos a irnos con una cantidad de preguntas de qué prefieres. Ok, Muy asociadas a quién le darías el premio. ok. Ok, un duelo de titanes como mejor actor. ¿A quién le das el Oscar? ¿A Timothée Chalamet Ujú. por Marty Supreme o a Leonardo DiCaprio por su Por La statement Batalla político tras con otra. La batalla tras otra? Se lo Y eso doy- lo das tú. Yo se lo doy a Marty Supreme, a Timothée Chalamet por Marty Supreme. Creo que es una gran actuación y el personaje es el centro de la película, a diferencia de lo que pasa con la de DiCaprio, que es una película más coral, tiene otros actores. Aquí la responsabilidad entera que esta película avance es de Timothée Chalamet y lo hace y lo vemos en todos los rangos actorales, en comedia, en drama, en deportes. La verdad es que es una película para lucirse y si alguna vez lo van a premiar, yo creo que va a ser por esta. ¿Qué prefieres? ¿Premiar el drama desgarrador Ujú. de Jessie Buckley en Hamlet o en la comedia ácida y extraña de Emma Stone
en Bugonia. Bugonia es una demencia. Qué Es una difícil. demencia. Qué difícil, qué difícil. Aquí me voy a ir por el drama de Jessie Buckley porque esa película me hizo pasarla mal. Lloré un poco y Sí. todo en la sala de cine. Sí, sí, sí. Me pegó bastante esta película. Me gustan mucho las historias detrás de estos clásicos como, bueno, saber cómo se escribió Hamlet y ella está impresionante, aunque Emma Stone lo que haga en mis ojos siempre va a estar bien. Y además que en Bugonia En lo Bugonia hace es impresionante. increíble. Como directores visionarios, Ujú. ¿a quién coronas? ¿El regreso épico de Paul Thomas Anderson con una batalla tras otra? ¿O el terror gótico y personal de Guillermo del Toro con Frankenstein? Pues fíjate que aquí me iría con Guillermo del Toro, porque me parece que es un director que siempre propone cosas nuevas, es fiel a su estilo Fiel y a su arte. hace que su universo crezca y crezca Bueno. y crezca y siempre regresa al cine, a lo artesanal, a hacer las cosas, bueno, con mucho cuidado y detalle y el imaginario que tiene ese señor es impresionante. Aunque Paul Thomas Anderson es una maravilla, pero para mí sería Guillermo del Toro. La revelación versus la veterana. ¿A quién prefieres? ¿Con quién te quedas? ¿Con la energía de Tiana Taylor en una batalla tras otra o con la maestría de Amy Madigan en Weapons? Yo me quedaría con Amy Madigan en Weapons. Yo no Sí. veo muchas películas de terror. Me da mucho miedo, la paso mal, me tapo Ok. los ojos en la mitad de las películas y este personaje me perturbó. Toda la fisicalidad que tiene, la caracterización que tiene, creo que es uno de los atractivos más importantes de esa película y Tiana Taylor tiene toda una carrera por delante para ganárselo. Ok, vamos con el fenómeno pop. Ujú. ¿Qué te duele más dejar fuera de mejor película? ¿El fenómeno de taquilla de Wicked, la parte 2, o la apuesta arriesgada de Sinners de Ryan Gosling? Dejar fuera de la taquilla, de Sí, las sí, nominaciones. O sea, ¿a quién dejarías tú por fuera? ¿Quién te Ah. dolería más dejar por fuera? Entre esas dos malísimas. Oye, Wicked. O sea, yo dejaría por fuera a Wicked. Se quedó Bien, por fuera, bien. la dejaría por fuera. A mí me gustó la primera parte, me gusta mucho el musical, pero siento que ya tuvo su año, ya esto es una continuación, es más de lo mismo, es los mismos vestuarios, es las actuaciones, bueno, sí podemos decir que evolucionan, pero bueno, Sinners la dejaría porque premio su originalidad y su intento de mezclar tantas cosas en una licuadora que puede ser que a personas le haya gustado. A mí no es la que más me gustó, pero premio la originalidad. Sabes que he escuchado a Jorge insistir mucho en el tema original, el cual comparto, porque estoy mamado. De la mamado fórmula que funciona. de el remake, Sí. la repetición, la versión 3. Estoy mamado de eso porque me parece una ausencia de creatividad absoluta. Total. Pero tampoco es tan destacable en esta película. O sea, porque sí, es un guión original, pero tampoco. Sí, ojalá pudiésemos celebrarle más la originalidad. Celebrarlo más, Sí. exactamente. La otra, duelo de canales. ¿Quién fue la mejor figura secundaria? ¿Jacob Elordi en Frankenstein o Paul Mescal Ujú. en Hamlet? A ver, yo creo que aquí el riesgo más grande lo tuvo Jacob Elordi en Frankenstein. Me parece que es dificilísimo y sobre todo con la propuesta que tenía Guillermo del Toro de darle a esta criatura otras profundidades que hasta ahora no habíamos visto en tantas adaptaciones de Frankenstein. Sin casi nada de CGI. Ajá, casi nada y creo que es una apuesta física, emocional, muy interesante y que le da otra perspectiva a este actor que rápidamente lo podíamos encasillar como un galancito, pero esta película a mí por lo menos me demuestra que tiene mucho más sustancia de lo que del pareciera. físico. Sí. Mira, aquí viene duro. Ajá. Cine internacional. ¿Le das el premio a la Noruega Sentimental Value o apoyas el talento latino con el brasilero Wagner Moura y el agente secreto? Yo me voy por el back to back y se la doy a Brasil de nuevo. Me encantó esta película, es un viaje, es una aventura que toca tantas teclas y tantos temas sensibles para nosotros por lo cerca que lo tenemos y también por la gran apuesta cinematográfica. La dirección de esa película es una maravilla, la mitad del casting no son actores y parecen actores mejores que los que están nominados, entonces creo que es una gran hazaña lo que hicieron en El Agente Secreto, es una película que no se parece a nada de lo que han visto. Y ya la última de qué prefieres, que es sobre el guión original. ¿Qué prefieres? ¿Un Ujú. guión original y loco como el de Blue Moon Uf. o un adaptado perfecto y clásico como el de Hamlet?
Yo prefiero el guión loco. Yo prefiero el guión loco, propuestas que me sorprendan, que aborden las cosas de perspectivas que quizás no habíamos visto y sobre todo cuando son cosas que conocemos o hechos históricos. Por ejemplo, Blue Moon es un compositor de Broadway y este aspecto de su vida nunca lo habíamos visto ni sabíamos que él era así y creo que es interesantísimo tener la posibilidad de ver otras lecturas y otros puntos de vista desde algo que ya conocemos. Entonces, esa originalidad yo siempre, para mí, es lo que más me atrae. Y la última espacio de este podcast que hemos navegado por muchos temas. Bueno, vale. Vamos a hacer un pimponcito también para hacer un Suéltalo. fragmentico. Para algo más ligero, algo más ligero. Pana, una de las cosas, esto es tan importante que yo a veces quiero sentarme a ver una película y dejo de ver la película para evitar comer. Ajá. Porque la asociación de comer viendo películas Sí, es muy, sí. muy, muy vinculada. Pero entonces, bueno, dentro de ver películas, ¿cotufas saladas o cotufas dulces? Saladas y el tamaño extra grande. O sea, yo necesito las cotufas. Yo también tengo esa asociación directa, la necesito. Ok, en tu gusto personal, la mejor película de la historia. O tu favorita, pues, obviamente tu favorita. Clarísimo, El Graduado de Mike Nichols con Dustin Hoffman. Esa película fue la que a mí me dijo, mira, yo quiero saber más sobre cine, quiero entender más, quiero todo lo que me contó esa película en el momento que la vi que estaba ahí como tirando flechas a la universidad, Esto es. me hizo quererme dedicar a esto. ¿Pero esa es la mejor de la historia o tu favorita? Mi favorita. favorita. Mi favorita. Ok, el ir al cine, ver cine, no ir al cine, sino ver cine solo o acompañado. Acompañado siempre. La conversación muchas veces es mejor que la película que viste, la que viene después. Nolan o Spielberg. Spielberg, para mí Spielberg. Creo que no he encontrado una película que no me gusta de Spielberg, a todas les puedo encontrar algo y crecí con él. Una película que todo el mundo odia y tú amas. Que todo el mundo odie y yo amo para ver. También puede servir al revés. Que todo el mundo ama y tú, Ajá, y y tú yo odias. Bueno, me pasó, pero lo que pasa es que estoy en un proceso de reconciliación, pero todo el mundo ama Interestelar y yo la primera vez que la vi salí, o sea que me quería salir corriendo de la sala, me pareció muy larga, pretenciosa, cumplió 10 años, esos 10 años también pasaron en mí, la vi en el reestreno en cines el año pasado Qué y le bueno. encontré muchas cosas que me encantaron, entonces bueno, pero esa durante años fue mi gran pelea. Ok. Si tuvieras que elegir una sola faceta, Ujú. actor o director. A estas alturas, ahora mismo diría director, sí. ¿Cómo se nota el paso del tiempo? Sí, ¿Cómo director. te transforma la mente? Sí. ¿El cine de día o la última función de la noche? Uy, qué buena pregunta. Yo estoy más despierto en el día, sin duda, pero hay películas que verlas de noche le da como un añadido, pero de día yo las disfruto más. Estoy como con los sentidos más despiertos. Yo comparto ese sentimiento Sí. también. Tienes que cancelar todas tus suscripciones de streaming. Te tienes que quedar con solo una. ¿Con cuál te quedas? Me quedo con una no tan popular aquí, Filming. Es buenísima. Sin duda, por lejos. Buenísima. Tiene Por unos lejos. títulos y tiene de todo. Y aprendo mucho con Filming porque películas que no sabía ni de dónde salieron, me lanzo a verlas y me llevo buenas sorpresas. Pero por lejos. Sí, O sí, sea, es sí. la mejor plataforma, pero por lejos. Increíble. O sea, sin duda, no hace falta las otras, la verdad. Tal cual. ¿Qué Oscar para ti fue un robo total? A ver, bueno, yo lo dije en el episodio, pero el de Brokeback Mountain fue un robo. Esa es la película más representativa de ese año 2005. Y recientemente también, bueno, a mí que no haya ganado Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street Es y verdad. que si lo hubiese hecho por la otra, me parece que es una de esas injusticias. Pero hay muchísimos robos, de verdad que yo paso mucha rabia con estos premios. Ok, un actor o una actriz que con solamente ver su cara o su nombre en el póster, dice, hay que verla. Hoy en día yo veo todo lo que vaya a hacer Emma Stone, porque me Eso parece que es pasa una tipa que supo desligarse de lo que Hollywood quería para ella y hace cada vez cosas más raras, interesantes y de las actrices jóvenes es la que vería siempre. Bueno, de los De clásicos acuerdo. no me peló nada de Al Pacino ni nada de Meryl Streep, hay que verlo todo. Ve, me río. Acabo de ver la semana pasada El Diablo. El tráiler de la nueva. Maravilla. No, la vieja, la vieja. Ah, ¿en Ajá, serio? la anterior, qué maravilla. Fantastic. ¿no? Sí, Fantastic. sí. ¿Alguna película que estés esperando para este 2026 así, pero Estoy esperando La Odisea de Christopher Nolan. Eso va a ser bastante interesante. Yo soy muy fanático, y eso me declaro culpable porque hay 17, pero del universo de Star Wars. Entonces viene Mandalorian y Grogu y yo la quiero ver, como tengo muchas ganas de verla. Pero sin duda La Odisea de Christopher Nolan yo creo que va a ser lo Va a que ser la más película. hablemos. Ujú. Yo estoy pendiente de Nuremberg.
Sí, También. Sí. viene ahorita y viene en los cines, así que... Sí, esa- pero buena. más que porque bueno, estoy demasiado conectado con esa Sí. historia, ¿no? Muy Y hay buena. demasiadas Acabo, críticas. acabo de estar en Nuremberg en los juzgados hace unos meses y estoy impactado. Es buena película. Esta es con, ¿cómo se llama? Russell Crowe. Russell Crowe y Rami Malek. Ah, el exacto. de- Rami Malek, el Freddie Mercury, Eso. realmente, para que lo recordemos todo. Esa. Yo creo que además hay algo fantástico de los Oscars, y aquí ya estoy hablando de la ceremonia como para ir cerrando, que tiene que ver con la presentación y el monólogo inicial. Sí. Siempre es una joya. De Y, verdad, por- ¿quién hostea este año? no sé. Conan O'Brien. otra Conan vez. O'Brien. Sí. Wow, por lo Sí. cual viene Sí. caliente. Cosas interesantes que hay una visión social normalmente muy americana, la verdad, pero un coquetería con la política global, Históricamente. la preocupación social global también, y el inciso político interno que siempre da como el humor nos da esa posibilidad de olfatear un poco de dónde Sí. están las emociones. Y este año hay mucho material de dónde sacar. Demasiado. Entonces, Sí, sí, sí. ese era el temor. Los Globos de Oro quizás pasaron por debajo de la mesa y fueron muy correctos, Muy correctos. demasiado correctos. Y hay tantos temas de los que se debería estar hablando. La gente esperaba también que en los discursos. Hasta que el director, bueno, de una Exacto. batalla tras otra, no, absolutamente nada. Nada. Ni en Que, los ojo, de- no es su responsabilidad, pero Total. esa película Tiene como para hablar. Entonces, bueno, yo estoy seguro que Conan O'Brien no va a dejar pasar la No oportunidad. creo. Y mientras más autoconscientes son, se burlan y se ríen de las propias cosas que pasan en la industria, yo creo que eso hace que se sienta más cercano, más divertido, y ojalá que eso pase porque, bueno, si algo nos enseñó de estudio es que hay muchísimo para reírse de una ceremonia que nos pretenden vender como lo más serio e importante del año. Yo creo que hay que quitarle esa formalidad para que se sienta más cercana y la gente tenga realmente razones para verla y estar más de 3 horas ahí sentado. Jorge, gracias por acompañarnos. ustedes, De verdad que a pudiéramos ustedes. hablar por horas. Sí, yo feliz. de Bueno, verdad que- esto me dieron como un regalo de Navidad. Yo estar 1 hora hablando de películas. Qué maravilla, vale. De verdad que muchísimas gracias A por compartir ustedes. tu tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a ver en los clips que tienes, vamos a ver cómo va la quiniela. Vamos a ver. Gracias, Jorge, por visitarnos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy dedicado al Miss Venezuela. Vámonos pues.